Lo que estamos presenciando en el Caribe no es simplemente otra tensión geopolítica. Es algo que hace apenas 10 años habría sido impensable. Buques de guerra rusos frente a las costas de Venezuela, no para entrar a puerto, sino para declarar intenciones geopolíticas. Mientras Washington despliega más de 10.000 efectivos militares en aguas caribeñas bajo la narrativa de combatir el narcotráfico, Moscú expresa apoyo total a Venezuela mientras el país sudamericano enfrenta un bloqueo de petroleros sancionados por fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe. Aquí está la realidad que necesitan comprender. Estados Unidos ha incautado buques petroleros venezolanos y bombardeado embarcaciones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, acciones que China y Rusia han condenado, señalando que Estados Unidos necesita acatar el derecho internacional. Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo y lo que está en juego no es democracia ni narcotráfico, es control de recursos. Rusia acaba de entregar sistemas de defensa aérea Pantsir S-1 y Buk M-2E a Caracas mediante aviones de transporte IL-76, transformando el balance de poder en la región. Estamos ante una reestructuración fundamental del hemisferio que Estados Unidos daba por sentado. Y lo que viene tiene implicaciones para toda América Latina. Ahora permítanme explicarles lo que realmente significa todo esto, porque lo que está sucediendo no es una casualidad ni un evento aislado. Estamos viviendo la colisión de dos sistemas económicos y dos visiones del mundo que no pueden coexistir pacíficamente en el mismo espacio geográfico. Y ese espacio geográfico, amigos míos, es América Latina, el patio trasero que Estados Unidos ha considerado su propiedad exclusiva desde hace 200 años. Lo primero que necesitan entender es que este no es un conflicto sobre democracia, derechos humanos o narcotráfico, aunque esos sean los términos que escuchen en los titulares. Es un conflicto sobre quién controla los recursos naturales más valiosos del planeta en un momento en que el orden global está siendo reescrito. Venezuela posee 303.000 millones de barriles de petróleo en reservas probadas, más que cualquier otro país en el mundo. Para ponerlo en perspectiva, eso es 6 veces y media más que todo lo que tiene Estados Unidos bajo su propio suelo. Y ese petróleo no es simplemente un commodity más, es el lubricante del capitalismo global, la sustancia que hace funcionar cada fábrica, cada avión, cada sistema de transporte en el planeta. Ahora, pregúntense esto. ¿Por qué Estados Unidos, que se ha convertido en exportador neto de petróleo desde 2024, sigue obsesionado con Venezuela? La respuesta no está en cuánto petróleo necesita Washington para sus propias refinerías. La respuesta está en quién más quiere ese petróleo y qué significa para el equilibrio de poder global si lo obtienen. China se ha convertido en el socio comercial principal de todos los países sudamericanos, excepto Colombia. Lean esa estadística de nuevo porque es absolutamente revolucionaria. En el transcurso de apenas 2 décadas, Beijing ha logrado lo que parecía imposible: desplazar a Estados Unidos como el centro económico gravitacional de un continente entero que Washington siempre consideró su dominio natural, y no lo hicieron mediante invasiones o golpes de Estado. Lo hicieron construyendo puertos, carreteras, plantas de energía, ofreciendo crédito sin las condiciones políticas que siempre acompañaban los préstamos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aquí está la parte que realmente asusta a los planificadores estratégicos en Washington. Cuando China compra petróleo venezolano, no solo está asegurando energía para su economía, está construyendo un sistema alternativo de comercio global que no depende del dólar estadounidense. Y eso, amigos míos,
Es una amenaza existencial para el poder estadounidense de una manera que ningún portaaviones o bombardero estratégico puede resolver. El dólar como moneda de reserva global es la base del poder económico de Estados Unidos. Les permite imprimir dinero e importar bienes sin las consecuencias inflacionarias que cualquier otro país enfrentaría. Es el privilegio exorbitante, como lo llamó un ministro de Finanzas francés hace décadas. Pero ese privilegio depende de que el mundo necesite dólares para comprar petróleo, para comerciar entre sí, para mantener sus reservas nacionales. Cuando Rusia y China comienzan a comerciar con Venezuela en rublos, yuanes o mediante acuerdos de trueque que intercambian petróleo por tecnología, armas, inversión en infraestructura, están construyendo los cimientos de un orden económico post-dólar. Y ahí es donde la retórica sobre el narcotráfico y la dictadura se revela como lo que realmente es, una cortina de humo para ocultar intereses económicos desnudos. Porque si Estados Unidos realmente se preocupara por el narcotráfico, empezaría por abordar el hecho de que 4 de cada 5 traficantes de drogas condenados en territorio estadounidense son ciudadanos estadounidenses, no extranjeros. Si realmente se preocupara por la democracia, no habría apoyado tantos golpes de Estado y dictaduras en toda América Latina durante el siglo XX. La lista es larga y vergonzosa. Guatemala en 1954, Brasil en 1964, Chile en 1973, Argentina, Honduras, El Salvador, Nicaragua. En cada caso, el pretexto era el comunismo, pero la realidad era que esos gobiernos habían tenido la audacia de querer controlar sus propios recursos naturales, de nacionalizar industrias que corporaciones estadounidenses consideraban suyas por derecho. Ahora llegamos a la parte militar de esta ecuación, y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente peligrosas. La administración Trump ha desplegado más de 10.000 efectivos militares en aguas del Caribe bajo la narrativa de combatir el narcotráfico. Pero cualquiera con medio cerebro puede ver que ese despliegue no tiene nada que ver con interceptar lanchas rápidas cargadas de cocaína. Es un bloqueo naval diseñado para estrangular económicamente a Venezuela, interceptando sus exportaciones de petróleo. Y Rusia ha respondido no solo con declaraciones diplomáticas, sino con acciones concretas, envío de sistemas de defensa aérea Pantsir y Buk, que son armas antiaéreas de última generación capaces de derribar aviones y misiles de crucero. Han enviado aviones de transporte pesado para entregar este equipo. Han firmado un tratado de asociación estratégica que durará 10 años y que cubre no solo petróleo, sino cooperación militar, tecnología, aviación, farmacéuticos. Lo que Moscú está diciendo, sin decirlo explícitamente, es: si intentan hacer en Venezuela lo que hicieron en Libia o lo que intentaron en Siria, encontrarán resistencia armada con tecnología rusa. Y esto cambia completamente el cálculo estratégico. Durante décadas, Estados Unidos pudo intervenir militarmente en América Latina con impunidad total porque ningún país en la región tenía capacidad de defensa significativa contra el poderío aéreo estadounidense. Pero ahora, por primera vez desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962, existe la posibilidad real de que una intervención militar estadounidense en el hemisferio occidental enfrente oposición militar organizada, respaldada por una potencia nuclear, y ahí está China observando cuidadosamente, calculando, porque Beijing sabe que si Estados Unidos logra desestabilizar Venezuela, su siguiente objetivo será cortar los lazos económicos chinos con todo el continente. Ahora hablemos de la doctrina Monroe,
porque Trump y su equipo han revivido explícitamente este concepto del siglo XIX y lo han rebautizado como el corolario Trump. La doctrina Monroe, original de 1823, declaraba que el hemisferio occidental estaba fuera de los límites para la intervención europea. Pero lo que comenzó como una declaración defensiva se convirtió rápidamente en una justificación para la dominación estadounidense. El corolario Roosevelt de 1904 lo hizo explícito. Estados Unidos se arrogaba el derecho de actuar como policía internacional en el Caribe y América Central, interviniendo unilateralmente en países que consideraba inestables o endeudados. Y así comenzó un siglo de invasiones, ocupaciones, derrocamiento de gobiernos electos, instalación de dictaduras amigables. Los Marines estadounidenses se ganaron el apodo de tropas del Departamento de Estado porque estaban constantemente desembarcando para proteger intereses corporativos estadounidenses. Lo que Trump está haciendo ahora es revivir esa tradición, pero en un contexto global completamente diferente. En 1823, Estados Unidos era una nación débil, apenas manteniendo unida una unión fracturada de estados que explotaría en guerra civil 4 décadas después. Ahora es la potencia militar más grande del mundo, pero su hegemonía económica está siendo desafiada como nunca antes. Y aquí está la paradoja. Mientras más agresivamente intenta Washington afirmar su dominio sobre América Latina mediante amenazas, sanciones, bloqueos navales, más empuja a los países de la región hacia los brazos de China y Rusia, porque los gobiernos latinoamericanos, incluso aquellos que no tienen ningún afecto particular por Maduro o por el socialismo, ven lo que está sucediendo y entienden que mañana podría ser su turno. Observen cómo se desarrolló esto en 2024 con las elecciones venezolanas. El gobierno de Maduro y la oposición ambos reclamaron victoria y la mayoría de los países occidentales denunciaron los resultados como fraudulentos. Pero China y Rusia inmediatamente reconocieron a Maduro, no porque les importe especialmente la democracia venezolana, sino porque entienden que reconocer la victoria de la oposición respaldada por Estados Unidos significaría entregar el control del petróleo venezolano de vuelta a la esfera de influencia estadounidense. Para Beijing y Moscú, esto es ajedrez geopolítico puro, y los números respaldan su estrategia. El comercio entre Moscú y Caracas aumentó 64% en 2024 y China ha financiado más de 60.000 millones de dólares en proyectos en Venezuela durante las últimas 2 décadas mediante el modelo petróleo por préstamos. Ahora, algunos dirán que Venezuela es un desastre económico, que la inflación está fuera de control, que millones han huido del país, y todo eso es cierto. La economía venezolana se contrajo 75% entre 2014 y 2021. La inflación alcanzó 130.000% en 2018. Es una catástrofe humanitaria. Pero aquí está la pregunta que necesitamos hacernos con honestidad brutal. ¿Cuánto de ese colapso fue resultado de la mala gestión interna versus el impacto de las sanciones económicas más severas jamás impuestas a un país latinoamericano? Porque las sanciones estadounidenses no son simplemente restricciones menores al comercio, son un intento deliberado de estrangular la economía venezolana, cortando su acceso a mercados financieros globales, congelando activos en el extranjero, amenazando con sanciones secundarias a cualquier empresa que haga negocios con Caracas. En 2019, Estados Unidos impuso un bloqueo efectivo sobre el petróleo venezolano y la producción cayó de 3.2 millones de barriles diarios en 2000 a solo 735.000 barriles diarios en 2023. Esa caída no fue solo mala gestión,
fue el resultado directo de políticas diseñadas en Washington para colapsar la industria petrolera venezolana. Y luego, cuando la economía inevitablemente implosiona bajo ese tipo de presión, los mismos gobiernos que impusieron las sanciones señalan el colapso como evidencia de que el socialismo no funciona. Es una profecía autocumplida diseñada para justificar aún más intervención. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos concluyó en 2021 que las sanciones probablemente contribuyeron al declive económico de Venezuela. Reuters y Financial Times han descrito estas sanciones como paralizantes. No estamos hablando de presión diplomática suave, estamos hablando de guerra económica total. Y aquí está la ironía histórica más salvaje de todo este asunto. Venezuela está experimentando exactamente lo que Estados Unidos ha intentado hacer a Cuba durante 60 años, excepto que Venezuela tiene recursos que el mundo realmente necesita, lo que significa que China y Rusia tienen un interés estratégico mucho mayor en mantenerla a flote. Chevron fue la última compañía petrolera estadounidense importante operando en Venezuela bajo licencias especiales y su producción representaba 20% de las exportaciones venezolanas. Cuando la administración Trump ordenó a Chevron que cerrara operaciones en 2025, ese fue el último puente quemado. Y adivinen quién está listo para llenar ese vacío. Empresas petroleras chinas y rusas que ya tienen acuerdos de empresas conjuntas con PDVSA, la compañía petrolera estatal venezolana. Rosneft, la gigante petrolera rusa controlada por el Estado, ya estaba produciendo aproximadamente 120.000 barriles diarios en Venezuela a través de 5 asociaciones petroleras con PDVSA. Y aunque algunos analistas argumentan que Rusia tiene espacio limitado para expandirse debido al desgaste económico de la guerra en Ucrania, el hecho es que Moscú ve a Venezuela como una pieza de ajedrez demasiado valiosa para abandonar. Lo mismo con China, que se ha vuelto cautelosa después de perder dinero en proyectos mal gestionados, pero que no puede darse el lujo de dejar que Estados Unidos recupere el control de esas reservas petroleras. Así que lo que tenemos es un equilibrio precario donde Beijing y Moscú proporcionan suficiente apoyo para mantener a Venezuela funcionando, pero no tanto como para exponerse plenamente a sanciones secundarias estadounidenses. Ahora ampliemos el zoom y veamos el panorama completo de lo que está en juego aquí. Esto no es solo sobre Venezuela, es sobre si Estados Unidos puede mantener su hegemonía sobre el hemisferio occidental en un mundo multipolar emergente. Cada líder latinoamericano está observando esto y calculando, ¿puedo seguir haciendo negocios con China sin provocar la ira de Washington? ¿Qué sucede si acepto inversión china en infraestructura, si firmo acuerdos comerciales que no incluyen a Estados Unidos? La respuesta, cada vez más, es que Estados Unidos responde con palos, pero sin zanahorias. Amenazas de aranceles, sanciones, intervención en procesos electorales, pero muy poca inversión real, muy poco apoyo al desarrollo de infraestructura, muy poca disposición a competir con China en términos económicos reales. Y ahí está la estrategia fallida fundamental. No se puede competir con la inversión china en puertos, ferrocarriles, plantas de energía, simplemente amenazando a los países que aceptan esa inversión, especialmente cuando esos países desesperadamente necesitan infraestructura moderna. Brasil, Argentina, Perú, Chile, todos han aceptado miles de millones en inversión china porque sus propias economías necesitan esa capital y porque el modelo chino, sea lo que sea que pensemos de él políticamente, entrega resultados concretos, puentes que se construyen, carreteras que se pavimentan, puertos que se modernizan.
Mientras tanto, Estados Unidos ofrece principalmente condicionalidad. Haremos X si hacen Y, si reforman sus economías de esta manera, si aceptan estos términos del FMI, si se alinean con nuestras prioridades geopolíticas. Entonces, volviendo a Venezuela y a Rusia entrando por mar, esta es la declaración geopolítica. El hemisferio occidental ya no es un coto exclusivo de Estados Unidos. Esa era terminó no con un estallido, sino con un suspiro, mientras Washington estaba distraído con guerras en Medio Oriente, con su propio caos político interno, con la obsesión de contener a China en el Pacífico, y ahora, cuando finalmente voltea la atención de vuelta a su propio patio trasero, descubre que los vecinos han estado remodelando sin pedir permiso. Venezuela está operando con sistemas de defensa aérea rusos que hacen que cualquier intervención militar estadounidense sea muchísimo más costosa y arriesgada. China está comprando petróleo venezolano y pagando con inversión, tecnología, apoyo político en organismos internacionales. Lo que presenciamos es la fragmentación del orden global que existió desde el fin de la Guerra Fría, ese breve momento unipolar cuando Estados Unidos era la única superpotencia indiscutida. Ese momento ha terminado y América Latina se está convirtiendo en uno de los principales campos de batalla donde se decidirá la forma del nuevo orden multipolar. Y la pregunta para Estados Unidos es brutal en su simplicidad. ¿Puede adaptarse a un mundo donde no dicta unilateralmente los términos, donde tiene que competir por influencia, donde otros países tienen opciones reales? Hasta ahora, la respuesta parece ser no. En lugar de competir mediante inversión y asociación genuina, Washington está duplicando las viejas tácticas de dominación, sanciones, bloqueos, amenazas de intervención militar. Y eso nos lleva a las implicaciones finales que necesitan comprender. Si Estados Unidos procede con una intervención militar en Venezuela y Rusia ha posicionado sistemas de defensa capaces de causar bajas significativas, estamos hablando de un conflicto que podría escalar de maneras impredecibles. Esto no es Irak o Afganistán, países sin aliados poderosos. Esto es un país con respaldo militar de una potencia nuclear en el hemisferio occidental, a solo unas millas de Colombia, Brasil, el Caribe. Las consecuencias regionales serían masivas: flujos de refugiados, desestabilización económica, posible propagación del conflicto. ¿Y para qué realmente? Para reinstalar un gobierno favorable a Estados Unidos que le devuelva el control del petróleo venezolano. Pero ese barco ya navegó, porque incluso si logran derrocar a Maduro, China y Rusia han establecido intereses económicos tan profundos en Venezuela que cualquier gobierno sucesor tendría que honrar esos acuerdos o enfrentar su propio colapso económico. Lo que estamos viendo es el fin de una era y el nacimiento doloroso de otra. Y en medio de esa transición, Venezuela se ha convertido en el símbolo de algo mucho más grande que su propio destino nacional. Se ha convertido en la prueba de si la arquitectura global del poder está realmente cambiando o si Estados Unidos puede usar la fuerza bruta para mantener el orden antiguo en su lugar. Mi lectura de la historia sugiere que cuando los imperios intentan sostener privilegios que ya no pueden defender económicamente, recurren cada vez más a la fuerza militar. Y eso rara vez termina bien para nadie.